Muy buenos días a todos. Bien, me toca ir un poquito más rápido de lo normal, pero toda la presentación está diseñada para que ustedes puedan seguir el paso a paso luego. Al finalizar vamos a hacer la dinámica, van a surgir varias dudas y pues trataré de responderlas. Dejaré unos 10 minutitos para que lo podamos hacer. Y voy a dejar unos links tanto en el acceso al código fuente en el chat, entonces para que cuando yo dé la señal, digámoslo así, ustedes en el chat traten de estar un poquito más juiciosos y den un espacio para que puedan copiar el link, como el enlace directamente a la aplicación de ejemplo que se hizo. Digamos que no es el típico hola mundo de solo poner el contador de Florer como tal, sino que quisimos integrarlo con inteligencia artificial y hacerlo de una manera muy sencilla. Entonces, si ustedes siguen el paso a paso, seguramente van a lograr tener una aplicación bien interesante a nivel de producción como tal. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar entonces con nuestra presentación. Creación de apps de Flutter usando Visual Studio Code. Vamos a usar Visual Studio Code porque Flutter es un SDK que me permite a mí hacer desarrollo en diferentes plataformas o para diferentes plataformas, tanto principalmente para Android y iOS. ¿Sí? Ese es el target actual en el que más es utilizado, pero también soporta para hacer aplicaciones en macOS, en Flutter Web, y en algunos dispositivos para IoT. ¿Listo? Entonces, Visual Studio Code me permite trabajar como herramienta, como IDE, en varios equipos a la vez. De una u otra manera, pues ahí voy a dar el paso a paso para que podamos configurarlos y llevarlo a buen término en las dos plataformas, tanto en Android como en iOS. Bien, primero que todo, tenemos la instalación y la configuración de Flutter. ¿Listo? Entonces, según la documentación oficial, hay unos requisitos mínimos. Esto es en Windows, por ejemplo, la versión mínima recomendada es Windows 7. Hace muchísimos años está fuera de servicio Windows 7, entonces digamos que esto es escasamente, o sea, lo más básico en lo que ustedes puedan utilizar para poder desarrollar con Flutter. El espacio en disco es 1.64 GB. Yo recomiendo mínimo 10 gigabytes y algo que ustedes notarán muchísimo y lo agradecerán es que no usen un disco duro mecánico, sino que usen un disco duro de estado sólido. ¿Para qué? Pues para que puedan trabajar de forma adecuada con el código. Herramientas. En Windows es básico utilizar el PowerShell y en iOS tenemos el ZB, que ustedes, pues es como un superset de la terminal de Linux. ¿Listo? Y pues el Git. Git es súper recomendado. Bien, vamos para instalar las herramientas, hay que descargar el SDK de Flutter. Es súper sencillo, ustedes ponen en Google iniciar con Flutter y el enlace oficial que los va a llevar a la página de Flutter Dev, seguramente les va a dar ahí en la parte de iniciar la instalación de Flutter como tal. Es súper importante seguir la recomendación de no instalar el SDK en una carpeta protegida. O sea, por ejemplo, no instalarlo en Program Files en Windows, porque cuando vayan a hacer actualizaciones, pues les va a dar muchos problemas en cuanto a las actualizaciones que se hagan. Y Flutter es un framework muy activo. Recuerden que tiene una compañía gigantesca por detrás que es Google y actualmente tiene una comunidad súper activa que constantemente está trabajando para mejorarlo y sacar nuevas actualizaciones. Recientemente se hizo una gran actualización para poder ser más compatible todavía con el desarrollo en la plataforma de Windows. Entonces, es súper importante tenerlo en una carpeta que podamos compartir. En mi caso, si se dan cuenta, yo creo una carpeta SRC en la raíz del disco y Flutter, y pues ahí, una vez ya lo hayan instalado, ustedes ingresan a la terminal y ejecutan el comando de Flutter Doctor, el cual les va a dar los tips para, primero, aceptar las licencias y segundo, por si les hace falta alguna herramienta. Y de estas herramientas voy a hablar en este momento. ¿Por qué? Porque como vamos a instalar en los dos, o sea, vamos a trabajar multiplataformas, pues sí o sí requerimos unas herramientas externas para poder hacer estos despliegues y estos desarrollos. No significa que para el código directamente los necesitemos, pero necesitamos los diferentes SDK de desarrollo de las respectivas plataformas para poder
desplegar y realizar los tests en las aplicaciones ya finalizadas como tal. Entonces, la primera de la que voy a hablar es Android Studio, que viene pues obviamente de la mano de Google y es para desarrollar en dispositivos Android. En la página oficial es súper sencillo, van a la página oficial de Android Studio. Actualmente la versión es Android Studio Bumblebee. Es genial porque ya puedes incluir digamos, ya se podía hacer hace muchos años, ¿sí? Pero actualmente ya puedes incluir el dispositivo virtual, el emulador, como parte directa del entorno de desarrollo. Entonces tiene una gestión de memoria muchísimo más eficiente. Adicionalmente a esto, viene con las diferentes herramientas preconfiguradas y pues ya te deja bastante adelantado el camino en la parte de Windows. Y en la parte de iOS, pues más o menos también tendrías que hacer unas cositas pequeñitas que ya las mencionaremos ahorita para que tú puedas desplegar también tu desarrollo de una manera asertiva. Otra cosa que tiene muy buena ahorita la nueva versión de Android Studio es que facilitó todavía más la conexión a través de el Wi-Fi con el dispositivo físico para que con tu ADB puedas conectarte y hacer el debug como tal de la aplicación. ¿Listo? Básicamente es siguiente, continuar y no hay nada muy complicado en la instalación de Android Studio. Eso sí, necesitamos memoria, ¿sí? Entonces, si queremos usar el emulador, obviamente, aparte de ese disco SSD, pues lo más recomendable, lo más óptimo es tener más de 8 gigas de memoria RAM. Yo recomiendo netamente tener por lo menos 16 gigas de memoria RAM para que tu computador vaya fluido y no tengas esos lags en la hora del desarrollo. Visual Studio Code, que es el protagonista de nuestra historia de hoy, también lo descargamos en la página oficial y una vez descargado, permitimos y ejecutamos las actualizaciones como tal. ¿Sí? Entonces ya en este punto, como ya teníamos instalado el Android Studio y ya tenemos varias de las herramientas, ya podemos aventurarnos a crear nuestra primera aplicación. Entonces nuestro comando en la terminal simplemente es crear un nuevo proyecto en la aplicación y seleccionamos la carpeta, una carpeta vacía tiene que ser, en la cual guardaremos el proyecto y ahí se va a generar todo el proyecto. Lo interesante de Visual Studio Code, voy a cambiar la compartida de la pantalla para que ustedes miren un momentito. Listo, vale, me confirmas ahí, están viendo el Visual Studio Code, ¿cierto? Sí, señora, ahí estamos. Listo. Entonces, una vez instalado Visual Studio Code, ¿cierto? Y con nuestra carpeta del proyecto, es importante aquí en la zona de extensiones, en el Marketplace, hay dos que ustedes sí o sí requieren para poder tener un desarrollo fluido con Flutter y es pues la extensión de Flutter y la extensión de Dart. Ambas son oficiales de la comunidad, entonces en ese sentido se actualizan y se mantienen casi a la par con cada una de las actualizaciones que hace el SDK. Entonces, una vez hayan instalado Visual Studio Code, el siguiente paso es venir aquí al Marketplace y instalar tanto nuestro soporte de Dart como nuestro soporte de Flutter. ¿Esto qué nos ayuda? Pues nos ayuda a hacer la revisión del código y a que sea muchísimo más sencillo. Cabe resaltar en este momento que Flutter tiene una programación declarativa con base en funciones. Entonces, al principio, al inicio, la curva de aprendizaje puede ser un poquito más alta, pero si vienes de lenguajes como JavaScript, pues Dart tiene una sintaxis muy similar. Y si vienes de lenguajes como Java, pues lo único que de pronto te va a hacer sentir incómodo es que no es tan estricto el tipado como tal de las declaraciones dentro de Flutter y Dart. ¿Listo? Entonces volvamos a la presentación. Listo. Ahí ya estamos viendo nuevamente la presentación, ¿cierto, Vani? Así es, Albert, ya estamos en la PPT. Gracias. Bien, el código base que nosotros estamos desarrollando dentro de Dart, pues lo podemos reutilizar en las diferentes plataformas. ¿Qué cambian? Algunas especificaciones de permisos y algunas situaciones que están muy enfocadas como tal
al uso de determinadas funcionalidades que son nativas o exclusivas de cada una de las plataformas. Entonces, para el desarrollo en iOS, ¿sí? Se recomienda la versión mínima del sistema operativo, el High Sierra, ¿sí? Si notan aquí ya en una Mac, sí somos un poquito más demandantes con el espacio en disco, porque pues definitivamente con el emulador y con las herramientas de desarrollo, pues por lo menos fácilmente se nos pueden ir 20 gigas de espacio en disco como tal. En la documentación oficial nos dicen que con 2.8 es más que suficiente, pero la verdad, sí, no se confíen. Y lo mismo, preferiblemente o necesariamente sí o sí tener pues un disco de estado sólido dentro de nuestra Mac. Las herramientas que utilizaríamos en Mac, adicionales a las que ya habíamos mencionado en Windows, podrían ser el Git y el Xcode. Entonces, bien, aquí también hacemos algo muy similar a lo que hicimos en Windows. Entonces, descomprimimos nuestra carpeta, nuestro SDK, en la parte, en una carpetica aquí en nuestro sistema operativo en OS y configuramos el path. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante en la consola. Entonces, marcando generalmente los permisos correspondientes, seteamos dónde va a quedar nuestro SDK como tal de Flutter. Pues confirmar que estén manejando el ZSH en la extensión. De esa manera, pues ustedes van a tener más funcionalidades. Sí, así como en Windows la terminal básica no es lo suficientemente potente para desarrollar ciertas actividades. Si ustedes no quieren luego enfrentarse a ciertos inconvenientes, siempre es bueno que ustedes se aseguren que están manejando la terminal más avanzada también dentro de Linux. Luego vamos a buscar los archivos de instalación dentro del disco y ahí ya vamos a completar pues esta fase de instalación como tal en iOS. Es importantísimo, no se puede desarrollar para iOS si no se tiene una Mac, a diferencia de, por ejemplo, con Android. Entonces, si están decidiéndose en este momento por la compra de un equipo y su futuro target es desarrollar en ambas plataformas, pues sí es bueno que vayan pensando en esta situación. ¿Por qué? Porque pues Android Studio lo pueden instalar dentro de macOS, pero Xcode no lo pueden instalar, como ya dijeron nuestros compañeros, no lo pueden instalar en una versión diferente a un equipo Mac. ¿Listo? Bien, esta partecita es de configuración, la pueden ver luego cuando ya les compartan la presentación, ¿sí? Aquí simplemente pues confirmamos que el path como tal, en donde estamos guardando el código, tiene que sí o sí apuntar la carpeta bin y así ya nuestro equipo va a poder reconocer, nuestro sistema operativo, nuestra terminal, va a poder reconocer dónde está el ejecutable del SDK para poder ejecutar todas las funciones que necesitamos. En ese sentido, el comando es exactamente igual, entonces corremos un Flutter Doctor en la terminal y él nos va a dar un listado de todas los checks que tenemos ahí y pues obviamente si hay que aceptar las licencias y si tenemos ya configurados los dispositivos para poder generar este desarrollo como tal. Listo. Ya habíamos hablado de Visual Studio Code, pero entonces aquí hay unos lineamientos muy específicos y muy importantes para poder ustedes revisar el tema de que sí o sí estén ya listos para hacer el desarrollo. Y es que en la página oficial, pues primero que todo, tenemos que descargar y aceptar todas las licencias, ¿sí? Tanto de los SDK como tal de Android, como de los correspondientes o de los homólogos en iOS. Tenemos que ejecutar y permitir la instalación de las actualizaciones. Casi siempre cuando nosotros abrimos Visual Studio Code, él lo que hace inicialmente es generar este chequeo hacia los servicios correspondientes y él revisa que los plugins estén actualizados y que pues obviamente todo el core que él necesite para utilizar pues está bien. Lo que yo les decía al inicio de la charla. Entonces hay que buscar en el marketplace los dos plugins, tanto el de Dart como el de Flutter, y instalarlos y asegurarnos que estén instalados. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir que nosotros
podamos a la hora de escribir código tener las respectivas sugerencias de los diferentes widgets. Recuerden que, bueno, en Flutter todo lo que vamos a desarrollar son widgets, entonces en ese sentido, ahí es donde nos vamos a acostumbrar cómo vamos a trabajar las vistas con respecto a las diferentes plataformas a las que nosotros nos vayamos a desarrollar. Entonces es súper importante que tanto el Dart, el plugin de Dart, que es el que nos ayuda a revisar la sintaxis de Dart, como el de Flutter, que es el que nos ayuda a revisar tanto el rendimiento de Flutter, a probar el dispositivo, a probar lo que es el debug y el pre-release de nuestras aplicaciones, esté instalado. Y estos vienen acompañados por las respectivas herramientas de desarrollo que nos van a permitir pues encontrar y generar algunos testing puntuales mientras nosotros estemos desarrollando el código. Bien, para crear una nueva aplicación, el comando sigue siendo el mismo, entonces simplemente entramos a la paleta de comandos en la terminal. Desde Visual Studio Code podemos lanzar la terminal porque ya viene integrado con el sistema operativo en el OS y generamos exactamente lo mismo. Un Flutter, New Project y la aplicación y la carpeta ahí la seleccionamos en la cual queremos nosotros guardar el proyecto. Siempre es recomendable utilizar una carpeta vacía. Sí, si les genera un error, generalmente es porque la carpeta no está vacía. Bien, aquí en iOS, entonces lo que yo les decía es fácil en el sentido en el que ustedes pueden instalar nuevamente el Android Studio aquí o instalarlo en el macOS y de esta manera nosotros desde el mismo computador podríamos hacer el desarrollo en ambas plataformas. ¿Cuándo tendríamos que cambiar a utilizar Android Studio? ¿Cuándo tendríamos que cambiar a utilizar Xcode? Pues cuando ya tengamos que hacer unas pruebas muy puntuales. Pero generalmente una vez tenemos la configuración realizada tanto de nuestro Android Studio como Albert, qué pena interrumpirte, pero creo que tú estás mostrando el código, pero en este momento estamos viendo es la presentación. O... No, yo sigo mostrando la presentación, no se preocupen. Okay. Al final yo les voy a mostrar unos fragmentos de código, o sea, la idea es para estar como muy ordenaditos porque pues, siempre es muchísimo el campo en el que trabaja Flutter. Entonces, digamos que tenemos un tiempo muy justito para poder hacer el recorrido, ¿vale? Listo. Entonces, este procedimiento está en la guía oficial de Flutter. Entonces ahí hay un paso a paso porque pues yo aquí lo estoy resumiendo muchísimo dentro de lo que es la presentación como tal, ¿sí? Y lo mismo, en Android Studio también tenemos acceso a un plugin bastante potente de Dart y Flutter y procedemos a instalarlos. Es bueno tenerlos instalados porque hay una comunicación directa con el SDK que se hace exclusivamente a través de estos plugins y pues que es un proceso totalmente automático. Simplemente con la actualización y la instalación del mismo se ejecutan todos los comandos necesarios para la configuración. Entonces, básicamente es abres de la caja y ya lo puedes utilizar. Se reinicia el Android Studio para que él tome los plugins y la configuración y en este caso también digamos que los requerimientos son los mismos con respecto a los del Xcode, que es tener entre 4 y 16 GB de memoria RAM para que pues pueda funcionar bien. ¿Listo? Bien, podemos probar el dispositivo directamente en un iPhone o en un iPad físico. Ya había comentado muy brevemente cómo podemos hacerlo a través de la ADB en el Android Studio. Entonces, aquí están los pasos muy pequeñitos para que ustedes puedan generar o iniciar las configuraciones para hacer las pruebas dentro de los dispositivos de macOS. Generalmente lo interesante o lo bueno con respecto a lo que es el OS en el desarrollo como tal, es que nosotros tenemos acceso a los emuladores y en ese sentido, pues no necesitaríamos comprar un dispositivo físico para hacer las pruebas, pero de una u otra manera tienen que entender que hay situaciones muy específicas en las que sí o sí es mejor hacer la prueba de las habilidades
del código que nosotros estamos poniendo en los dispositivos físicos, sobre todo cuando estamos utilizando herramientas que van directamente ligadas con el hardware del dispositivo, como lo es el acelerómetro, el giroscopio o el GPS, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, los pasos son muy sencillos, ejecutamos el archivo correspondiente y ahí podemos hacer nosotros la configuración de ese dispositivo físico como tal. Algo muy importante en cuanto a macOS es que para nosotros desarrollar sí o sí nuestra aplicación tenemos que agregar un Apple ID. Es diferente a la cuenta de desarrollo si nosotros queremos, o sea, aquí en este punto no es necesario que ustedes paguen una cuenta de desarrollo como tal. En Android Studio no es necesario que paguen una cuenta de desarrollador tampoco en la Play Store para hacer para hacer el desarrollo del código de las aplicaciones. En Android Studio se hace un pago, en Android, en la tienda Android se hace un pago único de por vida. Pero en el caso de iOS, nosotros tendríamos que hacer una suscripción que es anual para poder hacer estos despliegues en la tienda. Pero para hacer el desarrollo como tal, pues simplemente seguimos estos pasos, ¿cierto? Y podemos generar el inicio como tal del desarrollo de nuestra aplicación. Aquí están los pasos rápidamente, entonces asignamos el identificador único de la app. Ese identificador pues tiene que ser único y generalmente lo que nosotros hacemos siempre es que utilizamos la primera palabra como com, o sea, es el dominio pero al inverso, con el punto, entonces el dominio que nosotros vamos a utilizar y luego al final podemos utilizar un punto y poner el nombre de la app que podemos hacer. Eso garantiza, no es que sea una convención 100% activa, sino que eso garantiza que no hayan colisiones con otros nombres de las apps, porque si el nombre de mi app ya existe dentro de la tienda, pues no me va a permitir hacer el desarrollo como tal, sobre todo en la tienda de iOS, que incluso no, bueno, en la tienda de Android es cuando hacemos el despliegue, pero en la tienda de iOS sí es cuando nosotros estamos haciendo el desarrollo como tal en el dispositivo, entonces me va a generar ciertos conflictos. Ya nuestro compañero nos conversó algo sobre Cocoa Pods, entonces sí o sí tenemos que instalar Cocoa Pods aquí en Flutter para poder hacer esa gestión de algunos paquetes que nosotros vamos a necesitar durante todo el proceso. Una vez ya tenemos la conexión con nuestro dispositivo físico, entonces en el listado ya de los dispositivos lo podemos ver dentro de la computadora y ahí ya podemos hacer uso del dispositivo físico para hacer las respectivas pruebas que nosotros necesitamos llevar a cabo dentro del desarrollo de nuestra app. En Visual Studio Code, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Entonces utilizamos el comando de Flutter Select Type, ¿cierto? Y ahí podemos seleccionar el dispositivo. Es fundamental, ¿cierto? Que la conexión que esté efectuando el dispositivo se encuentre desbloqueado. Porque si el dispositivo está bloqueado, pues lo más probable es que no se pueda hacer una conexión efectiva con este dispositivo y no se reconozca. ¿Listo? Entonces ahí para que lo tengamos en cuenta. Con F5 entonces ya podemos ejecutar y seleccionar todo el proceso dentro del dispositivo. Entonces él genera un IPA dentro del dispositivo, hace la instalación como tal, no es necesario pasar por la tienda y ahí podemos generar la prueba dentro de nuestro dispositivo iOS. Para el Android físico es más o menos similar, incluso ya había una pregunta ahí en el chat durante la misma conversación y lo que tenemos que asegurarnos aquí, a veces un error que suele suceder mucho, es que nuestro ADB o la parte en la que tenemos ese puente, nuestro bridge con el dispositivo físico, en algunas ocasiones con el pad de Windows no se actualiza. Entonces lo que hay que hacer es que ustedes entran a las herramientas de Android Studio en el SDK Tools y ahí van a activar el ADB
y los comandos de desarrollador como tal, que a veces no se instalan por defecto. Entonces ya con eso generalmente estos inconvenientes se solucionan rápidamente. Bien, es importante para el dispositivo físico de Android que obviamente el dispositivo esté en modo desarrollador. Entonces ustedes, pues, ¿cómo lo hacen? Pues ingresan en la parte de configuración del teléfono y donde dice el número de construcción del dispositivo en las opciones del sistema o en la información del sistema, lo van a tocar varias veces con el dedito hasta que les saque el mensaje que dice, bueno, ya estás a punto de ser un desarrollador y finalmente te permite generar el dispositivo como tal en las opciones de desarrollo. Es importante tener en cuenta que cuando ustedes hagan esto, pues el dispositivo va a permitirles a ustedes instalar aplicaciones de orígenes desconocidos, o sea, no necesariamente de la tienda como tal. Y algo que yo recomiendo mucho es que activen la función de que la pantalla no se apague mientras esté conectada, por ejemplo, por la USB. Así, pues no tienen que estar desbloqueando el dispositivo cada vez, porque algo que tiene muy chévere Flutter en el desarrollo es que tiene la opción de hot reload. Es decir, mientras yo voy escribiendo el código, vamos viendo los cambios casi que en tiempo real en el dispositivo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bien, una vez que ya tenemos conectado el dispositivo a Visual Studio Code, ¿cierto? Podemos ya tener la conexión entre este dispositivo y la terminal como tal. Entonces, es súper sencillo si ya han trabajado con Visual Studio Code, y pues para los que no han trabajado con Visual Studio Code, ustedes simplemente pueden tomar la carpeta y arrastrarla dentro de Visual Studio y ahí les va a generar todo lo que es el control del proyecto y el versionamiento. Ya lo vamos a ver ahorita más claramente. Y desde ahí podemos lanzar la paleta de comandos y desde la paleta de comandos tenemos esa selección del dispositivo, ¿sí? Y con F5 igualmente podemos ejecutar la aplicación en el mismo. Hay que tener en cuenta algo. Si ustedes, por ejemplo, quieren utilizar el emulador, sí o sí tienen que crearlo a través de Android Studio. ¿Sí? Entonces, primero lo crean y ya luego no es necesario que tengan abierto como tal el Android Studio y el Visual Studio Code al mismo tiempo. Bien, entonces para efectos prácticos de esta presentación tenemos la creación de un asistente de voz. Este asistente de voz lo vamos a utilizar con una inteligencia artificial que se llama Alan y la pueden encontrar. Ahorita ya les voy a pasar el enlace al chat para que ustedes puedan generar un estudio como tal de, discúlpenme, un estudio como tal de un proyecto como tal en el estudio, en el Alan Studio. Esto se divide en dos, una parte en el backend, como nos sucedió ahorita con lo de Firebase, y una parte dentro del código de la aplicación en Flutter como tal, ¿sí? ¿Qué es lo interesante de la IA? La IA no es igual al reconocimiento de voz que tiene por defecto el equipo. Y seleccionamos esta porque es más sencilla y más intuitiva de usar. Hay IAs más poderosas como GPT-3, ¿sí? Que ya incluyen un procesamiento del lenguaje natural muchísimo más enriquecido. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que a diferencia de simplemente el reconocimiento de voz que ya viene integrado con el equipo, tanto en la parte de Android como en la parte de iOS, esto no solo nos permite hacer una transcripción de la voz como tal, sino que genera un contexto y entonces los comandos son interpretados. Cuando ustedes lo hagan, bueno, un disclaimer aquí pequeñito es que en la versión que tenemos ahorita, como es la parte gratuita, solo podemos utilizar los comandos de voz en inglés. Entonces tienen que esforzarse un poquito más, pero se van a dar cuenta que a pesar de que los comandos de voz son en inglés, ustedes ahí van a notar cómo no tienen que ser 100% exactos en la generación del comando para que éste sea interpretado y pueda ser capturado directamente dentro del código. Bien, entonces, para que ustedes realicen la práctica, pues desde el navegador ingresan allá a studioalan.app, se registran o abren su sesión, súper sencillito, y en la plataforma ya encuentran una primera interacción que es el Hola Mundo, que permite pues que nuestro asistente de voz haga un Hola Mundo.
El SDK de Alan Studio está diseñado de tal manera que él reproduce también en sonidos toda la respuesta y el feedback que nosotros podemos generar dentro del mismo como tal. Bien, en la aplicación plana de Flores nosotros podemos incrustar el código para integrar el asistente de voz. Entonces hay unos fragmentos dentro de la parte de SDKs, incluso podemos hacerlo con código nativo también, con iOS y con Kotlin y o Java para Android Studio. Y copiando el fragmento del código en el POP.jam, recuerden que nuestro manejador de estados en Flutter se hace a través de pops.dev. Lo interesante y lo genial de esto es que ustedes van a tener un control del versionamiento. Entonces, en Alan, cuando ustedes vayan a hacer la práctica, utilicen el código y la versión que les esté suministrando en ese momento, porque ahorita cuando yo se los muestre, seguramente pues van a ver uno diferente. Y ahí viene en este fragmento de código incrustada también una llave para que ustedes puedan hacer la implementación como tal. Bien, en este punto nosotros ya tenemos algo muy parecido a lo de un chatbot, ¿sí? Entonces podemos interactuar con Alan Studio haciendo comandos pequeñitos de voz y podemos generar una conversación muy sencillita a través de ese contexto como tal del que veníamos hablando en un lenguaje muy natural, algo así como, bueno, no sé, cambiar el tema, que es una función que ya está establecida en la app, ahora que la descarguen de la Play Store, entonces para que la miren, leen las 5 estrellitas correspondientes, dejen un comentario bien bonito, como base de ver que ustedes revisaron y miraron el procedimiento como tal, y hicieron como la práctica. Bien, entonces, aquí hay una gráfica interesante en la cual lo que quiero decir es que a través de la IA nosotros podemos inyectar los comandos en tiempo real dentro de Flutter. Entonces, Flutter es muy potente. Digamos que él no es 100% nativo, pero cuando nosotros hacemos nuestro despliegue a la respectiva plataforma, él transpila el código a ese código nativo y el rendimiento que da la aplicación es muy, muy, muy alto y muy bueno. Entonces, si nosotros tenemos un buen manejo de estado, según la documentación oficial, recuerden, en Flutter es bueno que nosotros separemos la lógica de negocios de esa vista y esa interacción, pero cuando encontremos el código, nosotros no vamos a encontrar una diferenciación clara entre el uno y el otro. Ya lo vamos a revisar ahorita también en el código. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que yo puedo hacer ese manejo de estado y directamente desde un factor externo afectar el cómo mi código se está comportando en tiempo real, teniendo un comportamiento bastante predecible de toda la situación. Muy bien, entonces aquí básicamente finalizamos el paso a paso y la presentación como tal. Yo sé que surgen bastantes dudas en ese sentido. La IA con Flutter, lenguaje natural, el contexto y cómo podemos hacer estas diferentes situaciones. Entonces, en este momento voy a proceder a poner dentro del chat el link de la aplicación mientras cambio al código y les voy a dar un paseo muy pequeñito atrás del código para que ustedes vean lo simple y sencillo y lo rápido y funcional. Bueno, voy a poner ese rápido entre comillas, ¿vale? Porque todo es muy fácil para el que sabe. Obviamente, si ustedes están iniciando, no se vayan a frustrar. Más o menos el desarrollo de este ejercicio con el paso a paso les tendría que llevar aproximadamente una semanita, así como con un buen ritmo, con las investigaciones y todo eso. Pero aún así, sigue siendo muchísimo más rápido y la curva de aprendizaje que ustedes van llevando es muchísimo más asertiva. Yo traté de no utilizar cosas muy complejas como de pronto un excesivo manejo de streams para que ustedes puedan entender el código de una mejor manera en el desarrollo de la aplicación. ¿Listo? Entonces, aquí finalizamos esa partecita. Ahora voy a la parte de mostrarles el código, el paseíto y les pongo los links para que ustedes puedan ir haciendo las respectivas descargas y revisando el tema en cada una de sus casas y en sus dispositivos, ¿vale? Entonces, porfa, en este momentito, súper juiciositos en el chat, denme un espacio, yo les voy a poner todos los links, los 3 links que tenía al mismo tiempo para que ustedes los puedan seguir, ¿vale? Entonces,
Me van confirmando, porfa, si ahí van quedando. Entonces, tenemos el primero, ¿cierto? Que es una explicación de cómo funciona Flutter y Dart en la parte del código y cómo lo tenemos que utilizar en una buena práctica desde la parte de vista declarativa. Tenemos el segundo, que es el despliegue de la aplicación que vamos a ver ahorita, para que ustedes hagan las pruebas directamente en la casa, sin miedo, nadie los va a ver, entonces no hay ningún inconveniente. Ahí ya está desplegada en la tienda como tal. Y tercero, entonces, el código fuente, que es el mismo que van a ver acá. Hay un pequeño disclaimer ahí, y es que este código fuente no tiene todos los tests, porque pues se van a utilizar para un workshop que estamos haciendo ahorita en el laboratorio de Bancolombia. Entonces, solo van a encontrar el widget test. Pero más adelante, más o menos al finalizar esta semana, ustedes los van a poder encontrar directamente en el repositorio también, pues para que ustedes todavía complementen aún más esa buena parte de... Albert, hola. Sí, Una preguntita, ¿los links los estás poniendo en el chat de aquí de Zoom? Porque todavía no nos aparecen a todos. ¿O por dónde no nos estás? desaparece. No. Ay, qué pena, lo que pasa es que generalmente en Zoom siempre cometo el error de mandarle el mensaje a una sola persona. Ahora sí, ajá, A ya ver, sí. espérenme un segundito y yo los vuelvo a acomodar porque ya los había acomodado. Denme un Ujú. momentico aquí, rápidamente los voy acomodando, tututún, para que nos queden bien rapiditos. Uno, Ahí está el primero, el segundo. exacto, ya. Uno, Y no me falta listo. uno, ¿cierto? Y el tercero, que era el del código. Vale, listo. Listo. Ujú, Entonces, gracias. no, muchas gracias a ti por avisarme. Entonces, listo. Entonces ahora voy a compartir nuevamente la pantalla y vamos a darle un pequeño paseíto a la parte del código. Listo. Entonces, en nuestro proyecto, si notan cuando nosotros creamos las diferentes carpetas, aquí en este caso solo lo tengo exportado para el Android Studio, pero no me voy a concentrar en eso, sino en la parte del código que es reutilizable a través de todas las plataformas. Bien, entonces, casi toda la magia sucede aquí, dentro de la carpeta de lib. Pues aquí ustedes van a encontrar nuestra función principal, todo en Dart, ¿sí? Parte de una función principal que se llama main y a través de ella es que corre en la máquina virtual de Dart como tal. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Y dónde podemos agregar nosotros nuestros paquetes? Aquí justo en la que dice popspec.yaml. ¿Vale? Entonces, aquí hay algunas cositas para tener en cuenta cuando ustedes vayan a desplegar en la tienda. Primero que todo, el manejo de las versiones. Entonces, si se dan cuenta, en este caso estamos en la 0.0.2. Al principio, cuando nosotros hicimos la aplicación de ejemplo, si los que ya la han, me gustaría que los que pudieran la fueran descargando de una vez de la Play Store. Al principio solo estaba la función de obtener o incrementar el contador como tal. Entonces yo se la voy a ir mostrando aquí a través del código y ustedes ya van haciendo la prueba ya, porque pues no me da el tiempo para hacer todo el despliegue. Y luego hicimos el cambio o la actualización para poder hacer todo el cambio del tema y la demostración como a través de, siguiendo las buenas prácticas, nosotros podemos cambiar todo la visual del tema rápidamente acomodándose a estas prácticas de desarrollo. Y lo interesante de esto es que nosotros podemos hacer actualizaciones en el código sin afectar y actualizaciones, hablándolo coloquialmente, pues bastante grandes en el código sin tener que reescribir por completo desde el inicio todas las funcionalidades. Entonces, para esta segunda actualización ya utilizamos RxDart para poder generar esa parte reactiva. Digamos que los streams por defecto en Dart son bastante completos, pero les hacen falta algunas cositas como la obtención de los valores y la obtención del flujo de datos. Entonces, la librería reactiva, los que han trabajado React o los que han trabajado Rx en sus otras versiones, pues sabrán a lo que me estoy refiriendo con respecto a esa parte de la reactividad y la programación reactiva que nos ofrece Rx. Y aquí, y me gustaría que ustedes se fijaran mucho en esto,
La línea de código número 22 nos ayuda a que nosotros cuando vayamos a escribir el código, ¿cierto? Pues nos ayude con las buenas prácticas de programación, ¿sí? Entonces, que esté bien organizadito el código y que esté todo de una manera tal en la que nosotros podamos trabajar muy bien. Y que no se nos vayan, por ejemplo, ahorita ya dar soporte a null safety, entonces eso nos permite que en tiempo de compilación, en tiempo de depuración, nosotros no estemos escribiendo código, o sea, que él sea muy predictivo en cuanto al código y que nosotros no tengamos problemas o inconvenientes para que en tiempo de ejecución nos lleguen variables nulas. Entonces, en ese sentido, nos evita bastantes dolores de cabeza cuando tenemos los despliegues y no tendríamos por qué tener ninguna variable que de una u otra manera se convirtiera en una variable nula como tal. En Flutter Launcher Icons y Flutter Native Splash, estos los pueden utilizar ustedes para generar todos los iconos que necesitan a través de las diferentes plataformas. Entonces nosotros tenemos dos tipos de dependencias dentro de Flutter. ¿Listo? La primera es la que nos permite agregar paquetes o funcionalidades. Yo les recomiendo que siempre agreguen única y exclusivamente los paquetes necesarios para su aplicación. Y si ustedes van a lanzar un paquete, no utilicen un manejador de estados externo, porque forzarían a los otros desarrolladores a tener que verificar la compatibilidad de los diferentes paquetes. Me explico. Es de la misma forma en la que nosotros desarrollamos una app que desarrollamos, o una manera muy similar que desarrollamos un paquete para la tienda. Pero si yo incrusto estos dos, estoy obligando a que si en un futuro otra persona está utilizando Alan Voice en una versión no compatible, por ejemplo la 4, entonces tenga que sí o sí utilizar la misma. Y eso es un problema muy recurrente y es un bug que ya ha sido reportado en la comunidad de Dart, pero pues que no tiene una solución como tal porque siempre va a existir esa colisión entre algunas funcionalidades del uno que no se pueden utilizar en el otro. Hay algunos paquetes que son retrocompatibles, pero hay otros que definitivamente por la evolución que sea en el código, pues no se puede efectuar. ¿Listo? Entonces, voy a detener un momentico acá y voy a abrir esta. Y entonces finalizamos aquí. Bien. Bien, aquí deberían estar viendo la aplicación, o bueno, la tienda de aplicaciones como tal, ¿listo? Hay una parte muy importante que vive por fuera de Visual Studio Code y es el desarrollo de todas las piezas gráficas, entonces ya encontrarán diferentes lineamientos dentro de las tiendas para hacer los respectivos despliegues. Entonces, esta es la aplicación que ustedes pueden instalar, realizan la instalación, no requiere permisos especiales y para que ustedes la puedan revisar como tal. Y dentro del Alan Studio, en la web no tienen que hacer ninguna instalación adicional. Es donde ustedes van a poder encontrar. Ay, denme un segundito porque se me fueron las credenciales. Ahí están viéndola, ¿cierto? Estamos viendo el logueo. Bueno, ya ahora sí entraste. Ajá. Listo. Entonces, miren, aquí él nos va dando, en la versión gratuita ustedes van a tener más o menos 10,000 interacciones para revisarlo. Esta funciona con JavaScript, entonces cuando ustedes salen el proyecto, ustedes aquí van a encontrar los comandos necesarios para esta realización del Alan Studio. Él tiene unos ejemplos y pues esto ya se escapa del target de la charla como tal, entonces pues no los voy a explicar, pero simple y llanamente pues para que ustedes los vean, tengo unas intenciones y él aquí
tal cual como ustedes, los que ya estén probando en la aplicación, se van a dar cuenta. Entonces, por ejemplo, yo le puedo ejecutar un comando. Go Team. Going to theme page. Y si notan, él me interactúa aquí y me dice, bueno, ya voy a ir a la página del tema. Y en Flutter, cuando ustedes encuentren el código, para este ejemplo en particular, realizamos un enrutador virtual. Entonces, él lo que va a hacer es que recibe esto y dice, bueno, tengo que irme a la página del tema. Y nos va a llevar directamente a esa página del tema siempre y cuando el usuario tenga los permisos. Entonces, el ejemplo es bastante completo y traté de hacerlo lo más simple para que ustedes puedan ver una aplicación completa que va de cero hasta el despliegue en la tienda utilizando pues Visual Studio Code y las herramientas anteriormente mencionadas. Entonces, pues yo sé que es como un súper abrebocas lo que hicimos el día de hoy, pero aspiramos que luego lo podamos ampliar un poco más y llevar como un poco más el paso a paso como tal. ¿Listo? Vale, no sé si queda tiempo para algunas preguntitas o respuestas, pues ahí estaré disponible, pero... Listo, Albert. Pues bueno, en este momento digamos que estamos bastante apretaditos de tiempo. Sin embargo, hay muchas dudas alrededor de talento que sí quiero aprovechar para responder, pero primero lo primero y lo que les habíamos prometido a los chicos que están aquí conectados y es que vamos a decir quién fue el ganador del sorteo que hicimos antes de tu charla, que les debíamos ahí la respuesta. Entonces, chicos, les digo, la respuesta completa fue, y la que primero la dio completita, fue Emmanuel Sarmiento. Él dijo, hay que hacer una nueva variable con cast string. Así que, Emmanuel, ya aquí revisamos todos los comentarios. Ha sido el ganador del curso de Flutter. Por favor, envíame un correo con el asunto ganador Roadmap Mobile para que nosotros hagamos la compra del curso y te la enviemos y así puedas entrar a aprender. Aquí en el chat voy a dejar mi correo y la línea de asunto que le debes poner al mensaje que me vayas a enviar para listo ahí enviártelo. Ya ahorita vamos a hacer el segundo sorteo, así que no se me vayan que todavía nos queda otra sorpresa. Y pues bueno, voy a aprovechar para hablar un poquito de talento, de las vacantes, de los semilleros, porque sí veo que hay muchas personas preguntándome sobre el tema. Por ejemplo, Snyder dice que hace poco se presentó al semillero, pero no pasó por falta de conocimientos. Debería enfocarme en esa parte de mobile para volverse a presentar y cuánto tiempo consideramos prudente para que retome el proceso. A ver, voy a hablar puntualmente de los semilleros y cómo funcionan. No tenemos, porque también hay una pregunta más adelante que decía cómo puedo aplicar a los semilleros, no tenemos un formulario para que ustedes se inscriban a los semilleros. Las personas que entran a los semilleros llegan porque aplicaron a alguna de las vacantes que tenemos publicadas en nuestro sitio web en la sección de Trabaja con nosotros. ¿Por qué no lo hacemos por semilleros? Pues porque en este momento no estamos enfocados en ser una universidad, sino que nos gusta compartir lo que sabemos y nos gusta mucho aprender. Algo de nuestra cultura es aprendemos, innovamos, evolucionamos y compartimos eso que sabemos. Entonces, por eso generamos estos espacios de aprendizaje. Teniendo esto claro, las personas que aplican a una de las vacantes que tenemos disponibles y que a lo mejor tienen una que otra brecha de conocimiento que nosotros consideramos que podemos cerrar para que posteriormente entre a trabajar con alguno de nuestros equipos, lo pasamos al equipo de semillero. Y luego de ahí ya va a entrar en un proceso, las personas de talento lo van a llamar, se comunican con él e inicia otro proceso especial. Entonces, teniendo esto claro, les cuento que lo hacemos es por demanda de vacantes. ¿Cómo pueden aplicar a nuestras vacantes? Van a la página de Pragma, entran a la parte de Trabaja con nosotros y ahí se les van a desplegar todas las que tenemos disponibles. Por ahí nos preguntaron que si teníamos vacantes para desarrollador y en este momento en el sitio web tenemos publicadas 2 vacantes para mobile. Entran a pragma.com.co, allá arriba en el menú van a encontrar Trabaja con nosotros y tenemos publicada arquitecto de soluciones móviles, que ya se necesita un poquito más de conocimiento para aplicar, y desarrollador mobile. Igual entren, lean lo que estamos buscando y lo que nosotros miramos
con mucho, mucho detalle es el conocimiento, el razonamiento lógico y la capacidad que ustedes tengan para responder a los retos que les pongamos en las pruebas, todo el conocimiento que estamos buscando, más allá de que tengan 10 años de experiencia trabajando en tantas empresas, no, nos enfocamos muchísimo, muchísimo en el conocimiento. Bueno, por aquí me preguntaron que cómo desde Pragma pueden aprender Flutter orientado a esto que estamos viendo acá. Bueno, en Pragma tenemos algo que se llama plan carrera. Nuestros programadores pueden enfocarse en lo que más deseen aprender y en eso que quieran ser muy tesos, hablan con sus líderes y construyen ellos mismos ese plan carrera para lograr convertirse en el desarrollador que quieran ser en la tecnología en la que quieran programar. Esta es una conversación que nosotros manejamos aquí internamente con nuestros líderes de equipo y con los programadores, y de igual modo por ahí vi otra. Si estás en algún otro equipo de Pragma y quieres cambiar a otras tecnologías o aprender cosas nuevas, es una conversación que puedes tener con tu líder para que inicies ese proceso de aprendizaje y ya nosotros te acompañaremos para que puedas empezar a desarrollar en eso.